Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Azal Kaya y Atay Ulusoy, ¿un romance secreto del pasado? Azal finalmente rompió el silencio y sus palabras lo cambiaron todo. Durante años, se ha especulado mucho sobre la relación entre Azal Kaya y Atay Ulusoy, dos de los actores más admirados del mundo del espectáculo turco. Aunque trabajaron juntos hace más de una década en la exitosa serie Feriakoydum, los rumores sobre una posible conexión más allá de la pantalla nunca desaparecieron por completo. Y ahora, después de tanto tiempo, Azal Kaya finalmente se atrevió a hablar, y sus palabras han generado un verdadero terremoto mediático. En una reciente entrevista con una reconocida revista de entretenimiento en Estambul, Azal Kaya dejó caer una bomba que nadie esperaba. Con una sonrisa enigmática y sin perder su característico estilo directo, la actriz dijo, a Atay Ulusoy bana ilkleri yaat, lo que traducido al español significa, a Atay Ulusoy me hizo vivir muchas primeras veces. Esta confesión dejó a los presentes sin palabras y encendió de inmediato todas las alarmas en los medios. Pero, ¿a qué se refería exactamente Azal con esa frase tan intensa? Según explicó más adelante en la misma entrevista, no solo se refería a experiencias sentimentales, sino también profesionales. Él fue mi primera pareja protagonista. Fue la primera vez que sentí una conexión tan fuerte con alguien en un set. Y también fue la primera vez que lloré después de una escena romántica. Sentía que no estaba actuando, estaba sintiendo de verdad, agregó Azal, mientras su mirada se perdía en algún recuerdo lejano. No pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a especular, ¿fue solo una conexión artística o realmente hubo algo más entre ellos? Por supuesto, todos los ojos se dirigieron hacia Atay Ulusoy. Aunque ha mantenido un perfil bastante reservado en los últimos años, los periodistas lograron obtener una breve declaración del actor tras su salida de un restaurante en Bebek. Al ser preguntado por las palabras de Azal, Atay solo respondió, Azal siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Lo que vivimos fue muy intenso. Esta breve pero potente declaración solo avivó aún más los rumores. Las redes sociales estallaron. Hashtags como #Azatay, una combinación de Azal y Atay, comenzaron a hacer tendencia en Twitter e Instagram, y los fanáticos no dejaron de compartir escenas antiguas de la pareja, analizándolas en busca de señales que hubieran pasado desapercibidas. Una fuente cercana al entorno de Azal, que pidió mantener el anonimato, comentó, siempre hubo algo entre ellos, aunque nunca lo hicieron oficial. Fue una relación muy emocional, muy real, pero complicada. Ambos eran muy jóvenes y estaban en el inicio de sus carreras. Otra fuente del círculo íntimo de Atay también habló bajo condición de anonimato y aportó un matiz diferente, Atay quedó muy marcado por esa etapa. Nunca hablaba mucho del tema, pero cuando surgía el nombre de Azal, su expresión cambiaba. Era evidente que lo que vivieron no fue superficial. Creo que aún le guarda un cariño muy profundo. Los medios comenzaron entonces a armar un rompecabezas con entrevistas pasadas, fotografías antiguas y anécdotas compartidas por ambos actores. Uno de los momentos que más llamó la atención fue una entrevista de 2013 en la que Azal, sin nombrar a nadie, hablaba de una relación que la hizo crecer como persona y como profesional. Ahora, muchos están convencidos de que se refería a Atay. El público, fascinado por este posible romance oculto, no tardó en volver a ver la serie Feriakoydum con otros ojos. Escenas antes consideradas simplemente románticas, ahora eran analizadas con lupa. Se hablaba de miradas demasiado reales, silencios cargados de emoción y una química imposible de fingir. Ahora todo tiene sentido, escribió una fanática en un foro dedicado a la televisión turca. Esa conexión era auténtica, traspasaba la pantalla. Lo sabíamos, pero nadie lo había confirmado hasta ahora. Incluso algunos miembros del equipo técnico de la serie se animaron a hablar. Un asistente de dirección, que trabajó estrechamente con ambos durante el rodaje, recordó, había días en que ni siquiera tenían escenas juntos, pero se quedaban en el set.
Era como si no quisieran separarse. Su complicidad era evidente para todos. Se cuidaban mutuamente, se reían, se apoyaban. Nunca vimos una discusión entre ellos. Por supuesto, también surgieron voces críticas. Algunos detractores acusaron a Azal de aprovechar el momento para generar polémica y atraer la atención de los medios. Sin embargo, la mayoría del público la defendió, destacando su honestidad y valentía al hablar de algo tan personal después de tantos años. No lo hizo por fama, argumentó una seguidora en redes sociales. Lo dijo porque ya era hora de sanar, de compartir una verdad que seguramente llevaba guardada durante mucho tiempo. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado que hayan tenido una relación amorosa en toda regla, sus palabras y la intensidad de sus recuerdos dicen más que 1000 confirmaciones oficiales. En una industria donde los romances suelen inventarse para ganar rating, este caso parece tener una carga emocional auténtica, una historia de dos jóvenes artistas que se encontraron en el momento justo. O quizás en el momento equivocado. Hoy, tanto Azal como Atay han seguido caminos distintos. Azal está felizmente casada con el actor Ali Atay, con quien tiene un hijo, y ha continuado construyendo una sólida carrera tanto en televisión como en cine. Por su parte, Atay ha explorado nuevos horizontes, protagonizando exitosas producciones en plataformas digitales y manteniéndose como una de las figuras más reservadas y enigmáticas del panorama actoral turco. No obstante, la revelación de Azal ha abierto una puerta al pasado que muchos creían cerrada. Y más allá de confirmar o negar un romance, ha puesto sobre la mesa una historia de conexión genuina, de sentimientos intensos, y de un vínculo que, aunque quizás no fue eterno, dejó una huella imborrable en ambos. Los fanáticos ahora claman por un reencuentro artístico. Las peticiones para que Azal y Atay vuelvan a protagonizar una serie juntos no paran de llegar a las productoras. Queremos verlos de nuevo en pantalla. Ahora que sabemos lo que hubo detrás, sería mágico, comentan cientos de seguidores en redes sociales. ¿Se dará ese esperado reencuentro? Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial. Pero los rumores no dejan de crecer. Algunas fuentes afirman que una reconocida plataforma internacional ya está evaluando una propuesta que reuniría a ambos actores en un proyecto dramático de gran presupuesto. Si esto se concreta, sin duda se trataría de uno de los eventos televisivos más esperados del año. Mientras tanto, la historia de Azal y Atay continúa generando titulares. No como un simple rumor del pasado, sino como una historia de emociones verdaderas, de aprendizajes compartidos y de un cariño que, pese al paso del tiempo, sigue intacto en la memoria de quienes fueron testigos de esa química inigualable. ¿Y tú, qué opinas de este posible amor del pasado? ¿Crees que aún queda algo entre ellos? Déjanos tu comentario, suscríbete para más historias impactantes del mundo del espectáculo y no olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante confesión. ¿Creen que Azal y Atay vivieron algo más que una simple amistad? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.